Listo. Entonces, muy buenos días a todos los participantes y desde luego el agradecimiento a todos nuestros líderes de la comunidad revalorizadora IKI-ANTRA. Este es el capítulo número 4 de 15 programados que tienen que ver con el análisis de Piense y Hágase Rico. Y pues obviamente vamos a hacer una pequeña recapitulación con respecto a los temas vistos el día anterior que estábamos viendo sobre el carácter, conferencia de Oscar Lombana, nuestro líder en Colombia, ¿sí? En esta importancia del carácter nosotros en este instante vamos a hacer una recopilación y vamos a mirar cómo cogemos ese mismo tema de ayer y lo vamos a implementar con lo que vamos a ver en la parte del día de hoy. Entonces, nosotros siempre les voy a mostrar esta imagen donde tú estás y yo en el centro de esta estrella y contamos con unas herramientas hoy que podemos llegar a cualquier parte, que tenemos que todos los días estar recargados con energía para poder continuar con nuestro proyecto. Siempre mantener nuestro objetivo a la vista, que nuestros planes, nuestra congruencia de pensamiento y de actuación sean acorde a lo que queremos, que construyamos de manera eficiente ese camino y ese recorrer. Hagamos equipo, construyendo, participando, haciendo que la comunidad crezca cada día mucho más, de manera exponencial, sería ideal. Que utilicemos las herramientas estadísticas para mirar cómo es que nosotros hemos podido crecer hasta el momento en que vamos y cuáles son las cosas, haciendo un análisis de esas herramientas con las cuales nosotros poseemos. Que utilicemos esas herramientas para que las cargas sean mucho más fáciles de transportarlas, de crecer. Cuando trabajamos en comunidad y crecemos en equipo, obviamente los rendimientos se nos van a ver incrementados y el esfuerzo será un poco menos. Y de esta manera, nosotros vamos a poder celebrar el triunfo de muchas cosas y desde luego celebrar. Hoy vamos a mirar el cuarto capítulo, que es la autosugestión. O sea, cómo funciona la autosugestión. Ayer veíamos nosotros con la conferencia de Oscar Lombana, líder de Medellín, nuestro líder cabeza aquí en Colombia, cuál es la importancia del carácter. Y entonces miremos cómo se desarrolla el carácter para que veamos cómo es que la autosugestión nos permite a nosotros incrementar la capacidad de crecimiento, de explorar todas aquellas cosas que nosotros tenemos y queremos y deseamos. Entonces, hablábamos ayer que la motivación es muy importante. Pero ¿qué sucede cuando la motivación por ciertas circunstancias de la vida empezamos a tener obstáculos? Entonces automáticamente esa autosugestión comienza a declinar y muchas veces llegamos a estar otra vez en cero. Entonces, es aquí donde nosotros hemos visto una serie de enseñanzas que a través de la experiencia hemos podido corroborar de grandes maestros. En este momento nombro a John Grinder, mi mentor en programación neural, en donde nosotros podemos ver la diferencia entre la motivación y la programación. La motivación es sencillamente algo que te va a mantener por cierto tiempo, pero cuando la motivación termina, todo pasa, todo queda otra vez ahí. ¿Cuál es la diferencia ahora? Veamos qué es la programación. Cuando tú tienes un programa instalado en tu cerebro, ese programa difícilmente va a cambiar, a menos de que tú decidas hacerle cambios, porque se puede hacer. Y entonces ese es donde entra hoy la autosugestión. ¿Cómo empezamos nosotros a hacer esos cambios de patrones de conducta adquiridos internamente para que los podamos reflejar hacia la parte de afuera? Y que nos ayude a nosotros a un incremento en todos los ámbitos de nuestro crecimiento como persona, que a eso le vamos a llamar riqueza. Entonces, también mirábamos que la automotivación, a veces nosotros pensamos y miramos a nuestros líderes y nos motivamos a seguir su ejemplo, pero también es muy importante cuando ese líder de pronto carece de la presencia frente a nosotros, entonces debemos evitar pensar que siempre debe estar ahí alguien que nos dé la mano para seguir. Entonces, es donde acudimos a la automotivación. Entonces, yo los invito, aunque nosotros tenemos unos elementos que nos pueden llevar a generar ciertos grados de motivación para continuar, debemos instalarlo como programación, para que sencillamente sea hundir el botón y automáticamente otra vez cambió nuestro estado de ánimo, de percepción, de conocimiento,
de emociones y sencillamente continuemos. También hablábamos de que tenemos que ser flexibles. El hecho de que una persona como líder tenga cierta flexibilidad frente a ciertos tópicos de la vida o situaciones que se presenten, en ningún momento quiere decir que es demostrar debilidad. Sencillamente, ayer colocaba un ejemplo de cómo es el bambú. El bambú, que es una planta que crece muy alta, pero si tú la coges de la parte superior del cogollo que llamamos, lo podemos arquear hasta tocar el piso, pero nunca se va a partir porque es muy resistente. Pero ¿qué sucede si tú lo sueltas? Automáticamente va a quedar derecha otra vez en su posición inicial. ¿Y esto qué sucede? Sencillamente vuelve a su estado original y entonces tenemos que ser fuertes, pero flexibles. Bueno, en ese orden de ideas, nosotros hoy tenemos una herramienta poderosísima, tenemos un equipo de trabajo, tenemos un proyecto con el cual nosotros podemos generar cierto grado de rentabilidad de acuerdo a nuestra capacidad de pensamiento, de deseo, de fe, de autosugestión, de conocimiento, de imaginación, de una planeación estratégica y organizada, la perseverancia, la decisión, el poder de trabajar en equipo, ¿sí? El ser tan capaces de poder transmutar toda esta información, cómo funciona nuestro sexto sentido, nuestro cerebro, cómo eliminar esos fantasmas, todos esos temores, ¿sí? Entonces, todas esas cosas nosotros las vamos a poder hacer a través de la autosugestión. Hoy, nosotros, si miramos la historia, nosotros podemos darnos cuenta cómo se ha transformado todo el mundo en los diferentes campos. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo en eso? Absolutamente. Perfecto, muy bien. Entonces, mira, si nosotros miramos hacia el pasado, cuando las comunidades comienzan a crecer, carecíamos de carreteras y vías de acceso de un lado al otro. Y entonces empiezan ellos a construir los caminos o las trochas. Luego, posteriormente, desarrollamos vías de comunicación de una ciudad, de una casa a la otra. Finalmente tuvimos carreteras, posteriormente autopistas, que es por las que hoy nosotros transitamos. En las grandes ciudades hay autopistas donde muchos vehículos se trasladan de un lado al otro por grandes vías donde hay muchos carriles. Pero nosotros tenemos una herramienta más poderosa y es la que en este momento estamos utilizando. Estamos utilizando la Internet. Independientemente de donde tú te encuentres, estamos teniendo acceso a una información y tenemos una comunicación bidireccional, y es por eso que yo les pido retorno en algunas ocasiones, para que seamos efectivos en la comunicación y estar de acuerdo que la información que estamos suministrando la estamos compartiendo y que está llegando a nuestra mente de manera consciente y que yo quiero que quede implantada como un programa allí para que siempre la recordemos. Entonces hoy vamos a ser privilegiados. Yo quiero o hice algo que fue hacer un diálogo al cual solo a las personas que participaron se las quiero enviar, y es en la recopilación de este capítulo, pero está en un audio. Entonces, ¿cómo funciona la autosugestión? Muchas veces nosotros nos dejamos sugestionar por algo. En las noches, es uno de los ejemplos como prácticos para poner en este momento. En la noche vivimos en una habitación, en una casa muy amplia, grande, y tiene un segundo piso. De repente es medianoche, se va la energía, y entonces tú tienes la sugestión de decir, ¿será que yo cerré con seguridad la puerta de que conduce a la calle? Y entonces toma la decisión de bajar, pero como está oscuro, careces de cualquier elemento para poder iluminar el camino que te va a llevar hasta la puerta, y entonces tú bajas sencillamente guiándose por el sentido de la ubicación y que tú conoces tu casa y comienzas a descender. La pregunta es, ¿tú te sientes confiado, te sientes confiada al bajar normal a revisar la puerta? ¿O acaso, No, pues ¿O acaso sientes algún temor porque está oscuro y carece de visibilidad? sí, yo sentiría temor, aunque conozca mi casa, pues no tengo la visibilidad, entonces me daría temor. Correcto. Entonces, mira, eso es algo que todos los cerebros lo tenemos. ¿Por qué? Porque carecemos de la capacidad de ver lo que hay a nuestro alrededor. Automáticamente nos autosugestionamos y sentimos cierto temor, cierto miedo,
cierta resistencia a eso que está sucediendo allá afuera. Entonces, eso es normal. Y entonces uno, ¿qué dice en ese momento? Ah, todo está bien, todo es normal, ¿cierto? Porque me autosugestiono para poder continuar. Entonces, este es un ejemplo para poder mostrar qué es lo que hace la autosugestión. Entonces, ¿cómo vamos a sugestionar nosotros mismos a nuestro cerebro, a nuestro inconsciente para encontrar que lo convertir esa capacidad de autosugestionarnos sencillamente para proyectarnos hacia eso que nosotros deseamos, esa riqueza, ya sea financiera, ya sea de conocimiento, ya sea en abundancia en la parte de las inteligencias sociales, en la parte espiritual? Entonces, recordemos que en el capítulo anterior teníamos una lista. Entonces vamos a hacer mano de esa lista que teníamos, de esos 6 pasos elementales y básicos, para nosotros poder empezar a desarrollar esta parte. Si ustedes desean, recuerden en el capítulo que ya está publicado, lo podemos repasar, ¿sí? Para mirar cuáles eran esos 6 pasos, que empezábamos con el de determinar la cantidad exacta de lo que tú y yo necesitamos o queremos o deseamos, ¿sí? Entonces, una vez nosotros tengamos esos pasos, nosotros vamos a repasarlos. ¿Por qué la importancia de leerlos en la mañana y en la tarde en voz alta? De tal manera que nuestros oídos lo capten y que sea nuestra propia voz. Es más, lo podemos grabar en un audio y escucharlo para que nuestro sentido del oído sencillamente lo capte, lo lleve y lo almacene. De tal manera que con el transcurrir del tiempo, a partir de 21 días, esa parte se ha convertido en un programa para nosotros. Entonces, es ahí donde empieza a ejercer. Y entonces mire lo que sucede. Cuando tú pides algo, cuando tú tienes un pensamiento y lo proyectas, el universo entero sencillamente se prepara para correr a traerle ese deseo y hacerlo realidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice, alguien me puede llegar a decir, oye, yo he pensado y he realizado el ejercicio, yo he querido y he pensado y he deseado y he solicitado tal cosa o tal otra, pero se pasa el tiempo y nunca veo el resultado. A ver, le cuento qué es lo que sucede. Cuando tú, ¿cómo funciona? Recordemos el capítulo anterior que era la fe. ¿Hasta dónde va la fe? Hasta donde tú y yo dudemos con respecto a lo que queremos hacer. En ese momento la fe desaparece. Y entonces, ¿qué sucede? Se rompe la consecuencia o esa secuencia que llevábamos y sencillamente tendríamos que volver a empezar. Entonces, imaginémonos como cuando nosotros tomamos la decisión un final de año que nos firmamos unos propósitos para el próximo año y decimos, el año entrante sí voy a hacer dieta, pero solamente hasta el año entrante. ¿Por qué? Porque esta noche la comida del pavo, es la tomada del vino, la celebración con la familia, mañana pues está el post-fiesta, entonces viene el asado, de pronto una cerveza. Entonces yo empiezo el año entrante. Ahora, ¿qué sucede? Empieza la persona muy juiciosa a hacer su dieta. Pero ¿qué pasa el tercer día? El tercer día fue fin de semana y te invitan a un asado. Y entonces llegas al asado, está la parrillada y te dicen, oye, mira, te sirven. Está el guacamole, está todo, las salsas, el barbecue, todo aquello. Y entonces dice, bueno, listo, hoy yo voy a comer, pero mañana continúo. ¿Qué sucede en ese instante? Tú ya llevabas 3 días de disciplina y automáticamente se rompe. Entonces, ¿qué sucede con la autosugestión? Se dejó autosugestionar, pero se convierte en negativo para el desarrollo del propósito que tú tenías. Entonces, ahí tendríamos que volver a empezar. ¿Y qué sucede cuando yo vuelvo y caigo, pero nunca concluyo el ciclo? Entonces, nuestro programa interno se acostumbra a que lo que empiece, tal vez nunca lo termine. Algunas cosas sí, otras de pronto las deja para después, pero nunca las termina. Entonces, le van a quedar vacíos allí. Entonces, el cerebro se acostumbra a eso y nosotros hoy tenemos 15, 20 años, 30 de experiencia de vida y hemos aprendido, hemos programado todo eso en nuestro cerebro a lo largo de este espacio. Entonces, se nos ha convertido en un patrón. Y entonces, esa autosugestión tiene que ser muy fuerte para que nosotros la transformemos y derribemos ese bloqueo que nosotros tenemos para poder desarrollarnos plenamente.
Pero la autosugestión es el tercer paso hacia esa riqueza y es uno de los ingredientes fundamentales para nosotros lograr los propósitos de transformación y de transmutar en el equivalente a lo que nosotros estemos dispuestos a dar. Entonces, veamos cómo sucede. ¿Por qué dispuestos a dar? Mucho tiene que ver, no solamente decir que es que yo voy a dar esto o aquello a cambio, pero es válido. Pero nosotros debemos estar en capacidad de pensar cuánto estamos dispuestos a dar para lograr lo que queremos. Y en esa disposición debemos ayudar a otros. En esa disposición debemos tener la capacidad de decir que vamos a ser retribuidos con lo que nosotros deseamos y de vuelta al universo, de vuelta con la humanidad, de vuelta con nuestro equipo, estamos dispuestos a entregar algo. Y lo primero que tenemos que entregar es el sacrificio de nosotros obtener una disciplina para proyectarnos hacia eso que deseamos. Y entonces nos vamos a estar autosugestionando constantemente y creer nosotros a nivel consciente primero de que eso que nosotros deseamos ya lo tenemos. Es más, podemos visualizarlo, podemos sentirlo. Y cuando nosotros desarrollamos esa capacidad de poder incluso sentir la sensación como si estuviéramos recibiendo ese premio, como si estuviéramos percibiendo esos ingresos que nosotros siempre hemos deseado, entonces en ese momento a nosotros nos empieza a cambiar sencillamente la percepción de todo lo que estamos haciendo. Y en ese momento es cuando tú comienzas a romper las paredes y te das cuenta que afuera los únicos límites que teníamos estaban en nuestra capacidad de desarrollo mental, dentro de nuestra inteligencia infinita. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente: nuestro cerebro es como un jardín fértil, que solamente allí cultivamos lo que tú y yo queremos. ¿Qué es lo que debemos cultivar? Sencillamente pensamientos que nos lleven al progreso. Todo pensamiento negativo vimos que teníamos que desecharlo. Es bueno para nosotros. Es bueno para nosotros poder determinar que eso es lo que nosotros debemos evitar. Entonces son importantes porque nos van a ayudar a generar el carácter, a generar eso. Pero resulta que en ese jardín, si tú dejas de cultivar las mejores flores, los mejores pensamientos, se va a llenar de maleza. Y entonces esa maleza en ningún momento nos va a conducir a ningún beneficio. Entonces tengamos en cuenta que la autosugestión nos va a ayudar, independientemente si es positiva o es negativa, sencillamente ya va a progresar. Entonces lo importante es que nosotros tengamos una autosugestión abundante de buenos conocimientos, de buenas perspectivas, de buenas intenciones, de cosas maravillosas y bonitas y positivas para evitar que la maleza allí crezca. Porque si no, sencillamente sabemos que la maleza va a crecer. ¿Cómo logramos esto? Sencillamente con disciplina, preferiblemente en la mañana, cuando la quietud del día está sencillamente en calma. Nuestra mente también, nuestros sentidos también, y nuestra mente está ansiosa, con la capacidad de abstraer todo lo que nosotros deseamos. Y siempre pensando en que tenemos que autosugestionarnos, y somos expertos en eso. Somos unos expertos en sugestionarnos. Mire, cuando nace una noticia que dicen que las finanzas a nivel mundial se están viendo afectadas por X o por Y, eso corre rapidísimo. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el resultado? Pues que viene una crisis. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos sencillamente unas antenas que recepcionamos y repetimos. Y cuando nosotros empezamos a evolucionar con esa señal, sencillamente todo el mundo comienza a autosugestionarse y a creer, a establecer como propia, y esa creencia la toma como afirmativa y sencillamente lo que conduce es a lo que se ha creado. Entonces es por eso que si nosotros aquí continuamos, miremos por ejemplo lo que acaba de suceder hoy. La sala de nuestra compañía está cerrada. Listo, pero pase lo que pase, tenemos que hacer el trabajo porque debemos evitar perder esa rutina. Hoy vamos en el 4º capítulo de lo que tiene que ver con nuestros pasos hacia la riqueza. Debemos impedir que se nos rompa, que se nos trunque. Nada, no hay imposibles, vamos a seguir adelante y nunca pierdas el objetivo de vista.
El objetivo tiene que estar ahí. Por eso mi objetivo hoy como viernes era estar aquí con ustedes, independientemente estemos participando los que estemos. Lo importante es que lo hicimos. ¿De acuerdo? ¿Están ustedes conmigo? Sí, señor, completamente de acuerdo. Perfecto. Ahora vamos a terminar con una conclusión, donde dice que cada adversidad, cada fracaso y cada angustia llevan consigo la semilla de un buen beneficio equivalente o mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros hoy sembramos la constancia de la disciplina, mañana cualquier cosa que pase, ¿será impedimento para que nosotros continuemos? De ninguna manera, porque ya adquirimos ese programa, ya adquirimos esa disciplina y será muy difícil que a nosotros nos las quiten. Bueno, ahora en este momento yo quisiera algún aporte de parte de los 6 participantes que tenemos y con mucho gusto compartimos. Sí, José, mira, no, bien importante lo que acabas de decir, muy buen tema. De verdad que tenemos que tener una disciplina si queremos realmente llegar a ser multimillonarios, millonarios y visionarios. Tenemos que tener la visión. Qué bueno lo que tú dijiste, mira, hoy aquí estamos, aunque es viernes y la sala estaba cerrada, pero bueno, qué bueno que tú la abriste, ¿no? Yo estaba esperando eso porque entraba y entraba y entraba en la sala y no, pues no, nadie estaba, ¿no? Pero bueno, qué bueno y bueno, pues vamos a tomar este entrenamiento súper. De verdad que eres tremenda persona, tienes mucho conocimiento y te lo agradecemos de corazón. Yo y los presentes estamos aquí, y todo el equipo, porque pues ya ves que hoy es Viernes Santo y todo el mundo anda ocupado, pero está súper bien. Aquí estamos nosotros y bueno, pues adelante. Con todo, campeones y campeonas los que están presentes. Adelante. Claro que sí. José, yo sí quisiera entender, o al menos como dejar muy en claro qué diferencia hay entre motivación y programación. O sea, es más importante la programación porque ya está instalada en tu cerebro que la motivación que puede ser ocasional. Exacto. Como tener eso bien claro. Bueno, mira, ¿qué es lo que sucede? Tú te motivas, por ejemplo, dice, hoy tenemos Club 8 AM y llegó a las 8 y tú venías preparada, pero cuando te encontraste que estaba la sala cerrada, ¿qué pasó? Pudiste haber tomado la decisión de irte a hacer otra cosa, ¿verdad? Ajá, pero hubo alguien que llegó y preguntó en un chat y yo me doy cuenta. Yo estaba insistiendo en abrir, en tratar de entrar a la sala, le escribí a Manuel, le escribí a Miguel Ángel, le escribí a Daniela porque ayer ellos me llamaron para confirmar el tema de hoy. Y yo les dije que claro, que ahí nos veíamos. Pero al ver que no se abrió la sala, entonces yo, ¿qué dije? Hay unas personas allí, le dije, no se preocupen, ya yo abro la mía y entramos, y aquí estamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si yo estoy motivado y me encuentro con alguna adversidad, mi motivación puede declinar, ¿sí? Ajá, ya. Y entonces, si yo me encuentro con otra adversidad, esa motivación aún sigue bajando. Pero ¿qué sucede? Porque es la motivación. Si yo pierdo de vista esa fuente que me motiva a mí a continuar, pues yo puedo sencillamente terminar rindiéndome, doblegándome, dejando de hacer eso que estaba haciendo por esa motivación. Entonces, lo que yo hago es quitar esas cosas que a mí me motivan y yo prefiero tener un programa que es en automático. ¿Cuál es ese programa en automático? Por ejemplo, tú durante mucho tiempo empiezas a despertarte y a tomar la decisión de levantarte a las 4 de la mañana a leer. Cuando tú lo tienes instalado, la motivación desaparece y sencillamente tu sistema neurofisiológico te lleva con un impulso que carece de motivación, sino sencillamente de ejecutar la acción que tú ya tenías. Entonces imaginémonos que hay alguien que a nosotros nos gusta muchísimo y esa persona es una gran nadadora o un gran nadador. Entonces nosotros nos vemos que para poder estar cerca de esa persona, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar a trabajar en el tema de la natación o acercarnos a estos temas que a esa persona le interesan. Pero ¿qué sucede si esa persona desaparece de nuestra vida? La pregunta es, ¿tú sigues yendo a tus clases de natación y entrenándose en la natación? Se pierde la motivación, ya carece de un impulso que nos conduzca hacia eso. Pero si tú tienes un programa, ¿qué importa que allá haya alguien que a ti te interese? Lo que te interesa, ¿quién es? Yo.
Ajá. Y entonces, que nada externo sea lo que a mí me motive, porque cuando eso externo carezca de presencia, entonces yo desaparezco. Las cosas tienen que estar adentro, y adentro se llama autosugestión, se llama programación, se llama autoprogramación. ¿De acuerdo? O sea, que tiene que primar la programación. La Es programación correcto. por Sí. encima de la Mira, sugestión, porque la es tan sugestión puede así ser muy que, trivial, que sí, la mira, sugestión puede ser trivial, puede ser correcto, mira. muy trivial. Mira, es tan así que nosotros nos damos cuenta en la sala, porque lo tenemos casi todos, las personas cuando están hablando siempre utilizan la palabra no. No tal cosa, no tal otra. ¿Saben por qué? Porque si la persona que está hablando como yo y tiene 50 años, pues lleva 50 años diciendo no. Es un programa que tiene instalado y lo hace de manera inconsciente. Él en ningún momento está motivado a decir que Y no. borrar esos caminos. Exacto. Nada sencillo, nada sencillo. Pero Entonces, ya es un ejercicio empezar a borrar esos caminos neuronales y empezar a reemplazar esos pensamientos. Es todo un ejercicio, pero es posible hacerlo, claro obviamente. que sí. Claro que sí, existen técnicas de reprogramación. Es coger el circuito y sencillamente cambiarlo de punto. Bueno, entonces, Bueno, muchísimas gracias. Voy a cerrar la grabación ahí. Más que agradecerles a ustedes que estaban ahí presentes. Un abrazo